de la tarde en la República Argentina. Nos ponemos de pie simbólicamente, no lo vamos a hacer literalmente, pero simbólicamente es un montón, para recibir a la gran Giselle Sousa. Capa entre las capas. Vamos, cupo femenino acá en la mesa. Periodista, escritora, productora, madre argentina. Todo. Todo eso. De todo un poco. ¿Cómo andan? Bien, Giselle. ¿Qué nos traes? Bueno, el Chacal me preguntó, ¿me vas a hacer llorar? Y no supe qué contestarle. Bueno. Pero no le dije ni sí ni no, así que prepárense. Se emociona con cosas raras él. También Sí, es tenés que ver a Superman. total, sí, lo venía escuchando. Pero soy un tipo sensible. Sí, Sí. obvio. Bueno, arranco con la pregunta de la jornada. Sí. ¿Cómo se imaginan a alguien que dice amar a los animales? Vegetariano. Alguien que tiene muchas mascotas. ¿Mm? Flaco. Sensible. Flaco es delgado. O delgada, no sé Yo quién justo es. iba a decir no, más panzón. No, porque es bien consciente. No, no. Claro. No, es que se me hace algo bastante un rango amplio, me parece. Sí. El amor a los animales. Que no se los come, estás pensando. Claro, no me lo imagino. No, sí, puede ser. Alguien que rescate perros y que sea carnívoro, sí. 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 No Sí. lo imagino viviendo en la gran ciudad, pero todo es prejuicio, por supuesto. Y a eso nos dedicamos. Por supuesto. Claro, me por lo imagino viviendo en las afueras, que ama mucho animales. Ujú. Me lo imagino monotemático con el tema, valga la Perfecto. redundancia. Imposible la casa. Claro, si Imposible tiene la un, casa. Amor, me imagino amor, mucho si tiene amor. dinero, Mucho- tiene y una mucho chacra. olor. Si Sí. tiene dinero, tiene una chacra Claro. con muchos animales. Me lo imagino baja línea, como a cada persona hablándole de los Está comiendo el animales. churrasco y Eso, pero me imagino que le habla al que no tiene mascota de por qué tiene que tener, y al que tiene mascota le habla de por qué cría mal a esa mascota. No está conforme con ninguno. Perfecto. Sí. Bueno, nada que ver con lo que vamos a hablar. Perfecto. Me encanta. Hoy les voy a contar la historia de un chico que en el año 1988 se fue de excursión al zoológico de un hombre que por entonces era muy mediático. Seba se agarra la cabeza porque ya sabe de lo que voy Sí, a hablar. señor. Yo estuve ahí en ese año, ponerle más o menos. Mirá, En Pero- ese año. No, años más, años menos. tenemos 14 ahí nosotros, Obla. Y antes también, entonces. El hombre que decía amar a los animales se llamaba Jorge Cutini. Ah, claro. Y era muy mediático y famoso por muchas cosas, pero por sobre todo porque llevaba a los programas de televisión tigres, leones, animales salvajes y les daba, por ejemplo, de comer en la boca. Así que hoy les voy a contar qué pasó en el año 1988 y ustedes me van a ayudar porque se lo van a acordar seguro, con este chico que fue al zoológico de Cutini y cómo cambió las vidas de todos para siempre. El protagonista de esta historia, tiene varios protagonistas, pero el protagonista más involuntario de la historia se llama Hernán Bello. Tenía 7 años cuando sucedió lo que hoy les voy a contar. Vivía en Rafael Castillo. ¿Se acuerdan? Los quiero poner un poquito en contexto a los que son muy jóvenes o a los que no se acuerdan. ¿Se acuerdan lo que era la caja pan? Sí. No. Plan Bueno. Alimentario Nacional. Muy joven. Qué joven, Chacal. No sé si joven, del 83. Cuando pasó esto, yo tenía 5 años. Sí. Exacto, muy joven. La Caja PAN era el Plan Alimentario Nacional que se implementó en el gobierno de Alfonsín, que era un plan de asistencia social muy criticado en el gobierno de Alfonsín porque pretendían erradicar el hambre con una caja de alimentos no perecederos. PAN es la sigla PAN y la caja de alimentos que todo el mundo recuerda. Entonces era darles de comer estos alimentos y al mismo tiempo hacer algunas actividades, excursiones como esta que les voy a contar hoy. Ese 8 de octubre del año 1988, una coordinadora dirigía el grupo y había otros coordinadores también, van con un grupo a una excursión a la que iba a ir Hernán y otros 56 chicos que también pertenecían, eran chicos ahí bastante humildes del partido de La Matanza. Ese día, Amalia, se llamaba la mamá de Hernán, le preparó la mochila a sus 2 hijos, Hernán y una hija, Verónica, 2 años mayor, le armó unos sanguchitos, se los puso en la mochila y los acompañó hasta el micro que los llevaba hasta el predio de Seiza. ¿Se acuerdan que el zoológico estaba primero en el Los Luján. Rodríguez. Ah, primero. General Rodríguez, General justo ahí en el límite, sí. y después lo trasladaron No a me Ezeiza. acordaba del traslado. En este momento ya había sido trasladado a Ezeiza. Hernán se levantó y rezongó. Iba a 2º grado. Era re chiquito, tenía 7 años. Rezongó, no le gustaba levantarse temprano, pero todo el mundo se acuerda de esa parte, que se levantó contrariado. Y durante todo el camino, y esto es como un retrato de una época, él pensó que iba al Ital Park. Año 1988, el Ital Park cerró en 1990 y ya saben por qué. Sí. Por este carrito que se desprendió y una chica, para los que no saben, salió despedida del carrito, se golpeó la cabeza y murió. Y ese fue el final también del Ital Park. Por eso
El zoológico de Cutini y el Little Park son como una foto de un momento. Recién cuando llegaron a Ezeiza, Hernán, con lo que puede entender un chico de 7 años, entendió a dónde estaban yendo. Entendió que estaban yendo a un zoológico y no a cualquier zoológico, sino al zoológico de ese hombre que todos en esa época veíamos por televisión. Los pongo un poquito en contexto. En el año 1988, ¿qué veíamos en la tele? ¿La noche del domingo? Gerardo Sofovich. Yo no sé ustedes, pero en mi casa, ¿cuánto duraba la noche del domingo? 11 horas. 11 horas. Era larguísimo. Yo me acuerdo, me pasaba el peine fino, me ilustraba los zapatos del Estaba colegio. ahí. Pasaba 1.000.000 de horas y estaba ahí. Bueno, había. Cutini era como el personaje cantado en la noche del domingo con Gerardo Sofovich. Llevaba leones, hay muchas fotos de eso. Llevaba leones, llevaba tigres. Y todos los animales cumplían con él como este rol de. Lo abrazaban, entre muchas comillas, ¿no? Se paraban en 2 patas y él hacía que los abrazara. La gente decía, como otra época, como una escena de amor. Le lamían la pelada, él le daba de comer en la boca, con las garras los animales le tocaban la cara. Todos parecían escenas como muy amorosas que hoy parecerían como bastante imposibles. Cutini no solo pasaba por la televisión abierta, sino que pasaba por la televisión del mundo. ¿Ustedes se acuerdan del programa donde estaba Don Francisco en Chile? Por Sí. supuesto. No es que lo vi, pero sé lo que era y lo vi Sí, alguna sí. vez en YouTube. Re mega famoso Sí, también. recontra. Llevaba a los tigres, Cutini, Chile? a Chile, al programa de Don Francisco. Estaba en su esplendor. También les cuento todo esto para que ustedes vean que todos los chicos y los grandes veían a Cutini darle de comer a los animales en la boca. Y además, esto de su zoológico y los animales sueltos hasta estaba como bien visto. Los animales estaban sueltos en el zoológico. ¿Sueltos o semisueltos? Ok. Sí. Porque Sí, muchos estaban muchos sueltos. estaban Sí, sueltos Sí, sí. o con una pequeña barrera. Un alambrado, ponele. Pero lo que mostraba justamente era que cuando había otros zoológicos que tenían a los animales enjaulados, él los tenía como casi en su hábitat natural. O sea que además estaba bien visto esto que él hacía. En un programa que está en YouTube, cuando Cutini fue a Chile, el programa de Don Francisco, estaban hablando de los tigres, les quiero leer este pedacito, y Cutini le dice al conductor, ¿qué le parece si yo le muestro uno? Un paso de comedia entre los dos. El otro le responde, ¿cómo hacemos? ¿En una jaula? Le dice el chileno. Y Cutini le responde, no. ¿Cómo va a traer una jaula? ¿Qué puede pasar? ¿Que te arrastre un poco y te tironee y le dé un poco más de emoción a la cosa? Casi premonitorio. Vuelvo este día y al pequeño Hernán y el grupo de 56 chicos. Todos los alumnos llegaron a este zoológico que se llamaban, ¿se acuerdan cómo se llamaba? No. Mundo Animal. Mirá, era para mí el zoológico de Cutini. El Para mí zoológico de también. Cutini. Sí. Mundo Animal. El primer recuerdo, como los animales estaban sueltos, Hernán se acuerda de todo porque nunca perdió la conciencia. Los guanacos lo escupieron. A él y a todos los demás. Fue gracioso, pero no tanto, ¿viste? Como... Bueno, caminaron, era un predio muy grande y en un momento frenaron abajo de unos árboles a almorzar. No te asustes, pará. Sí. Falta un ratito para que te asustes. Bien. ¿Ustedes fueron? Sí, Sí. más de Yo una no- vez. Yo no recuerdo haber ido, pero tal vez fui. Yo sí, de hecho me acuerdo que a los leones entrabas y vos tenías que tener el auto cerrado porque estaban sueltos dentro de ese Vos te predio. mandabas con el auto. Con el auto, me acuerdo, Sí, pero sí. perfectamente. Ok. Después lees todo esto y decís, toda una inconsciencia. Totalmente. Yo cuando O pensé sea, lo vos mismo. manejabas con el auto en 3 leones. Sí, En los Ezeiza. leones no tenían hambre, los alimentaban. No, digo, está tampoco bien, es pero que me parece tenían hambre. surreal la escena. De, Y además en Ezeiza como- manejar bueno, entre ¿viste? leones. Bueno, Como- ahora en el Kruger Park es así, en los parques sudafricanos. Sí. Bueno, pero estás en África, qué sé yo. Como todo el mundo lo hacía, te parecía como que estaba habilitado, él estaba en la tele. La tele era como un sello de algo legítimo, de algo de calidad. Bueno, Hernán sacó los sanguchitos abajo del árbol, se puso a almorzar con su hermana. En un momento los coordinadores se alejaron un poco porque uno de los chicos, de los más revoltosos, se había ido, entonces lo fueron a buscar. Hernán quedó como ahí arriba del árbol, no se animaba a bajarse, entonces quedó como un poquito rezagado del grupo. En un momento se animó, se tiró, se bajó y corrió hasta donde él veía, era un grupo muy grande, él no se perdió, hasta donde él veía que estaba todo el grupo con el que había ido. Hernán llegó hasta ese grupo y ¿dónde estaban todos? En la jaula de los osos. Y yo le digo la jaula, pero no era una jaula. En el sector de los osos. Era un lugar que estaba tapado con un alambrado. Un alambrado como el de una cancha de fútbol. Ni más ni menos que eso. ¿Qué estaban haciendo los chicos? Le estaban dando de comer a los osos. Había un oso, una osa y un cachorrito.
cachorrito de oso debe ser 60 una kilos, bestia. 80, 100 kilos. ¿no? Me imagino, sí, 100 Un- kilos. Un osesno se llama. ¿Se dice? Qué bueno tener un nerd en esta mesa, por favor. Un osesno. Oceno. Sí, sí. Bueno, el alambrado, les decía, era como el de una cancha de fútbol por el cual pasaba la mano de un adulto y pasaba el brazo entero de un chico, obviamente. Hernán abrió la mochila, sacó el pedacito de sanguchito que le había sobrado y quiso hacer lo mismo que veía en la tele y lo que estaban haciendo sus compañeros. Claro. Metió el brazo entero con el sanguchito, la osa estaba de espaldas, él movió el sándwich, la osa no se dio vuelta. Entonces lo que hizo fue sacar el brazo de vuelta al derecho, se puso el sándwich en la mano izquierda y metió la mano izquierda porque se acomodó para estar más Llegar. cerca de la osa y en el momento en que estiró el brazo, la osa se dio vuelta. La osa estaba con su cachorrito. Se dio vuelta, pegó un tarascón Le arrancó. y lo agarró. Hernán dice, los recuerdos que yo tengo de ese momento ni siquiera son de dolor, sino de terror, porque imagínate que para que te agarre un brazo, él me dice, yo recuerdo la cara estampada contra el alambrado, porque lo pegó. Decíamos, una osa, yo estuve buscando una osa pesa seguro más de 100 kilos, parada, Mucho más, muchísimo. muchísimo más, parada 2 metros casi. Bueno, imagínense esa bestia feroz frente a un niño de 7 años separada por un alambrado. Bueno, Hernán tiene 43 años ahora y él me decía, él se acuerda de todo porque nunca perdió la conciencia. Eso también es como muy tremendo. A veces vos decís, ay, desmayate, como apagate un poco. Nada. Bueno, la osa, para mí mucha gente creyó que la osa tenía hambre. La osa estaba furiosa. Bueno, no sé, digo, hablemos sin saber, pero digo, la osa estaba furiosa, estaba todo el mundo molestándola. Solo en el grupo de Hernán había 56 chicos dándoles de comer. Mucha gente le preguntó a él si no había... La osa le pregunta a Arascón y le arrancó el brazo de una mordida limpia. Mucha gente le preguntó si no había chances de reimplantar ese brazo. Digo, porque ustedes saben que hay miembros que si se arrancan, si el corte es limpio y todo, hay chances de reimplantar. ¿Se acuerdan cuando les conté que el marido de Lorena Bobbitt le reimplantaron el pene? Sí. Bueno, imagínense. La osa se lo llevó al brazo. O sea que si había media chance, dejó de existir en un segundo. Bueno, la desesperación de todos los que estaban ahí, los coordinadores, bueno, Ahí estamos viendo el archivo. los padres en su casa que ni se enteraron. Salió en los medios de todo el país porque Cutini era mega conocido. La impresión de todos los chicos mirando esa Imagi- escena también. Sí. Y contando lo que había pasado, porque después Cutini salió a decir, no, es que había una valla. Y todos decían, no, esa valla, la valla eran como, yo la vi la valla, eran como 3 alambrecitos así estirados en forma horizontal. La valla estaba caída, como que, nada, caída. Pero si hubiese estado erguida, igual era una valla esa que te agachás y pasás. Y después el alambrado. Imagínense los chicos. Los llevaron, los que pudieron, en auto al hospital de Ezeiza, no había nada que hacer, el corte había sido brutal. Fue una conmoción total, Cutini, les decía, era muy conocido y a partir de ahí empezaron a aparecer muchas historias que yo la verdad no sé si son historias reales o leyendas urbanas, pero cuando ustedes se ponen a investigar sobre este tema aparecen todo el tiempo. Especialmente 2. Una, no hay tantos registros periodísticos por la época. Una dice que Cutini ya tenía antecedentes, que la razón por la que se había ido del predio de Luján de General Rodríguez a Ezeiza era porque una elefanta había atropellado a una cuidadora y la había matado. Entonces, aquí no ha pasado nada y se corrió a ese otro lugar. Y otra historia bastante más chequeada, digamos, una historia que sí se repite y en notas periodísticas, es que Cutini también se había hecho muy famoso y eso le servía. Le había alquilado una mona a Pepsi para hacer una publicidad. Y la mona se había vuelto loca cuando no tenía que volverse loca y Cutini la mató. La mató. Esa me la contaron, no tengo ninguna, pero que le pegó un par de tiros. Le dio 9 tiros. Se volvió loca la mona. Bueno, pobrecita la mona. No, se volvió no loca estoy la echando mona. culpa a la Imagínate en un estudio de televisión una situación 9 así. tiros en un estudio de tele. 9 tiros a la mona. Eso Pero digo, sí, no sé si es mito, no. no sé si es mito, digo. Pero lo que empezó a pasar es que empezaron a salir estas historias a la luz. Lo que pasó causó tanto estupor en un chico tan chiquito que muchos grandes personajes de la época, por eso les digo que esto es un retrato de una época, se empezaron a acercar a ese nene. El mono él era de Boca. El mono Navarro Montoya lo fue a ver a la casa.
lo empezó a llevar a la cancha y terminó siendo como una mascota de Boca. O sea, imagínense, para un nene que comía de un plan social, de repente va al estadio todos los fines de semana. Pasa a ser un nene, la mascota del equipo. Y lo iban a haber seguido a la casa. Los Titanes en el ring lo fueron a ver a la casa. Bueno, así durante algunos años. Y yo cuando escuchaba esta historia, y después cuando lo conocía de la hora, pensaba en ese niño que pasó de ser un nene humilde, pobre, y al que una tragedia lo catapulta a un lugar de privilegio. O sea, el nivel de confusión, ¿no? Porque estar en la cancha de Boca, entrar de la mano del mono, el nivel de confusión que puede generar eso para un niño, como porque una tragedia te catapulta a ese lugar. Hernán pasó su infancia así, a los tumbos, entendiendo lo que se podía entender, hasta que llegó la adolescencia, ¿no? Donde suelen caer las fichas. Y en la adolescencia se apagaron las luces de los estadios, se apagaron las luces de la televisión, se apagó todo. Y él dice que, bueno, cuando empezó el secundario empezó a vivir realmente la discriminación, ¿no? Ser el bicho raro, del bicho raro, el que le había pasado eso imposible, ¿no? Yo pensaba como nosotros hoy tenemos un poco más de herramientas, al menos acá, para decirle a nuestros hijos qué hacer con un chico con un cuerpo diferente o al que le pasó algo, por lo menos lo intentamos. Pero ¿se acuerdan en 1988 lo que éramos? O sea, No, claro. éramos... Se lo señalaba el distinto. Claro, Sí. no, nadie... Como Nadie lo mínimo, cuidaba, como mínimo sí. se lo como señalaba. mínimo. Sí, chistes, lo que... Chiste es lo que se te Todo. ocurre. Todo. Nadie pensaba, che, pobre, o vamos a cuidarlo, vamos a contenerlo entre todos. Y así que Hernán lo que hizo fue empezar a alejarse, a aislarse, y terminó dejando el colegio. Y se fue a trabajar con su tío, que es pintor. Su brazo derecho estaba intacto, afortunadamente, así que empezó a pintar. Fue pintor durante los 20 años que siguieron, así que su carrera estuvo como muy condicionada por eso que le había pasado. Y pensaba también cuando escuchaba su historia que un pibe pobre ya está como en desventaja del resto de los pibes. Además te pasa una cosa así tan aleatoria y vas un paso atrás todavía. Y si además sos parte de una familia que está en una situación tan precaria, porque la familia de él estaba pensando en comer, y que no puede contener seguramente a un chico para que no deje el colegio, terminás dejando el colegio otro paso para atrás, ¿no? Como la suma de esos factores te va como alejando. Ustedes me preguntarán, ¿y Cutini? ¿Qué fue de la vida de Cutini? Bueno, Cutini al principio usó a los medios para dar su versión. Tenía llegada a todos los medios. Y era un tipo muy cínico. Digo era, pero está vivo. Así que le echó la culpa de todo a la coordinadora de la excursión. Le voy a leer 2 frasecitas O sea, que... no hubo ninguna compensación de nada, nada. Hubo, sí. Pero vas a ver cuánto demoró y por qué la justicia los obligó. Dijo Cutini a los medios: un oso tiene la fuerza de una locomotora, por eso existen las barreras, para que el tren no te pase por encima. Si alguien pasa las barreras, ¿la culpa es de la locomotora o de quien permite que la pase? La coordinadora. Que un chiquito al que tenés que cuidar se te escape y haga esto es una desgracia. Y ahora que para eludir responsabilidades me echen la culpa a mí del descuido de otra persona, bueno, ¿no? 0 responsabilidad, 0 mea culpa. Hubo 2 causas, la causa penal y la causa civil. Y pasaron 2 cosas increíbles también. Aunque teniendo en cuenta que si hay una familia pobre del otro lado, nada es tan increíble, porque si no hay un buen abogado, es probable que en la justicia pase lo que pasó. La causa penal, porque todos decimos, che, ¿no hubo nadie preso por esto? Lo podrían matado, digamos. La causa penal nunca pasó de accidente. Quedó caratulada como accidente. Nadie la movió, nadie se fijó. Bueno, podrían haber sido lesiones gravísimas, otro tipo de responsabilidad, accidente. No pasó nada penalmente. La causa civil avanzó. 13 años después, la justicia dijo, bueno, Cutini, la coordinadora y el Estado, porque el programa de este PAN era el Estado, tienen que pagarle a él 1 millón de pesos, que con ese momento te comprabas una casita donde él vivía, en La Matanza. Se declararon todos insolventes. O sea, como que tampoco había algo reparatorio. ¿El Estado se declaró insolvente? Los otros, las otras personas. Entonces, Cutini y la coordinadora. Cutini y la coordinadora.
Entonces terminó pagando el Estado. Habían pasado, mira, el otro día estaba mirando una nota que le hicieron en el programa de Graña, en donde lo juntan, lo interceptan a Cutini con él. Habían pasado 20 años y todavía no había cobrado Hernán. Terminó cobrando ese $1.000.000 20 años después, con una vida laboral muy limitada por esto que le había pasado. Cobró ese $1.000.000, se compró una casita en Rafael Castillo donde todavía hoy vive, en su barrio de siempre. Cutini tiene 86 años. Desapareció un tiempo de los medios, después cambió de rubro, el zoológico quedó ahí abandonado. No sé si se acuerdan que la gente iba a mirar, estaban todos los animales ahí, las piletas podridas, viendo dónde los podían reubicar. Ah, me acuerdo de eso. Él se armó otro negocio que se fue del rubro, digamos, en el que ya estaba quemadísimo, y empezó a hacer seguros para armas Glock. Mira. Y en este momento que lo cruzan en el programa de Graña, le dice, chiquito, quédate tranquilo que si yo la pego ahora con este trabajo, yo te pongo un kiosquito, te pongo un taxi. Y la periodista le decía, usted trata mejor a sus animales que a este chico. Yo te digo, ¿y si no la pega? Le decía, ¿y si no la pega? No, y si no la pega vamos a ir como siempre. Y sí, obviamente, siguió todo como siempre. Hasta el último día de sus vidas, que sigue con vida, sigue diciendo que él no fue culpable de lo que pasó. Que la culpa, que él había puesto las barreras en donde tenía que ir. Bueno, cierro con esto. Hernán tuvo la vida así, la vida que le tocó con este evento tan aleatorio que le pasó. Imagínense que la parte más difícil de su vida fue conseguir trabajo. ¿No? Conseguir trabajo en un mercado laboral que es tan salvaje, naturalmente, imagínense alguien con... Pienso en las fichas del quién es quién, ¿no? Como, bueno, pobre, bajo una ficha. No le falta un brazo, bajo otra ficha. Como no terminó el colegio, bajo otra ficha. Nivel de desventaja absoluta. Lo bueno, creo, para quedarme con algo bueno de esta historia, es que Hernán era un buen pibe. Y la verdad es que él, durante toda su adolescencia, que la pasó realmente mal, yo no sé si en esa época decíamos ataques de pánico, decíamos depresión, no sé si esas cosas tenían nombre. Él cuenta como esa tristeza y esa oscuridad que tenían como una mirada muy clara, que era como, che, yo no voy a tener una novia, yo no voy a tener hijos, ¿quién se va a fijar en mí? O sea, voy a ser siempre esta persona como por la mitad. Todo eso que creyó que no iba a poder. Hernán, les decía que tiene como bastantes dificultades para trabajar, pero trabaja, digo, se podría haber tirado de chanta, trabaja, se viene de La Matanza todos los días a 11, compra manteles, rollos de tela con el que retapiza sillones, digo, se los carga al hombro los rollos, vuelve para allá, digo, un laburante de la calle total como puede, de la forma que puede. Sí se puso en pareja cuando era muy jovencito, sí tuvo 2 hijos. Así que todo eso que pensó que no iba a pasar, finalmente, que era su mayor angustia, finalmente sucedió. Después se separó y hoy está en pareja de vuelta con Silvia, que es una mujer que es su sostén, se le nota, o sea, lo escuchás hablar a él y la escuchás a ella como apuntalarlo todo el tiempo. Trabaja con su hijo también. Y como fue papá joven, es abuelo joven. Así que bueno, cierro con eso, porque para mí también, a pesar de todo lo horrible que le pasó, es muy lindo verlo a él con su nietita Zoe, chiquita, agarrarla como puede, con el brazo derecho y con su cuerpo, que hace como una danza muy distinta a la forma que tenemos nosotros de movernos. Y bueno, teniendo una relación con esa nena que va a ser algún día y a quien le va a contar algún día qué le pasó a él cuando tenía su edad con el hombre que decía amar a los animales. Gracias, Giselle. Por favor. Excelente. Giselle Sousa Díaz, en Vuelta y Media.